En la cena con los padres de mi acaudalado prometido europeo, fingí no entender francés. Y lo que escuché me dejó pétrea. Escondían un secreto horrible. Antes, pensaba que el amor llegaría en silencio, como una brisa cálida en una mañana de primavera, sutil y amable. Pero el día que conocí a Austin Reed, llegó como un rayo. Era un martes por la tarde, de esos en los que el agotamiento se te pega después de un largo día de clases. Subí al autobús, haciendo malabares con mi mochila y un viejo bolso de lona, con los ojos bajos, lista para desconectar hasta mi parada. Aquí, toma mi asiento, dijo una voz profunda. Levanté la vista. Él estaba allí, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo gris carbón que parecía sacado de la portada de una revista, no del transporte público. Su sonrisa era fácil, cálida y desarmante. Gracias, murmuré, deslizándome en el asiento. Esperaba que sacara su teléfono y me ignorara, pero se quedó cerca, agarrado a la barra, sus ojos mirándome con curiosidad. No pareces de por aquí, dijo a la ligera, casi con cautela. Parpadeé un poco sorprendida. Soy estudiante. De la Universidad de Texas, especialidad en idiomas. Eso lo explica, dijo, estudiándome lo suficiente para hacerme sentir notada, pero no incómoda. Confiado, pero cauteloso. Perdón, eso probablemente suene extraño. Sonreí a pesar de mí misma, un poco. Él rió suavemente, y fue una risa cálida, genuina, como si realmente le importara lo que yo pensaba. Hablamos durante todo el camino hasta mi parada sobre nada, realmente, cafeterías, parques favoritos, como el clima de Texas no podía decidir si quería ser verano o invierno. Cuando el autobús siseó al detenerse, me levanté, lista para desaparecer de nuevo en mi vida normal y tranquila. Pero él me llamó, espera, ¿puedo tener tu número? Me gustaría verte de nuevo. Normalmente, habría dicho que no. No era de las que daban su número a un desconocido, pero algo en la forma en que me miró como si yo fuera la única persona en ese autobús me hizo asentir. Claro. La noche siguiente, me encontré de pie frente a un restaurante en el que no tenía nada que hacer. El tipo de lugar con una iluminación dorada suave, coches elegantes alineados en el ballet y un maitre que te miraba como si ya supiera tu puntaje de crédito. Dudé, alisando mi sencillo vestido negro. Y entonces apareció Austin, sonriendo como si yo fuera exactamente a quien quería ver. Estás increíble, dijo, besándome el dorso de la mano como un caballero de antaño. Cenar con él se sintió como entrar en otra vida. Pidió un vino que no podía pronunciar y me contó historias de su infancia en Europa, sobre sus padres adoptivos, Arthur y Eleanor Blackwood, que vivían principalmente en París y Ginebra, viajando entre exposiciones de arte y eventos benéficos. Dijo que regresó a Texas porque quería reconectar con sus raíces. Escuché, fascinada. No estaba presumiendo. Simplemente compartía, como alguien que confiaba en mí con partes de sí mismo. Y cuando me preguntó sobre mis clases, mi familia, mis sueños, realmente escuchó. Cuando me acompañó a mi coche, me di cuenta de algo extraño. Quería verlo de nuevo. A partir de entonces, fuimos inseparables. Las sesiones de estudio se convirtieron en citas para tomar café. Las citas para tomar café se convirtieron en caminatas de fin de semana, y las caminatas de fin de semana se convirtieron en llamadas telefónicas nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer. Austin tenía esta forma de hacerme sentir que importaba, como si no fuera solo otra estudiante universitaria lidiando con tareas y trabajos de medio tiempo. Me enviaba un mensaje de buenos días antes de que sonara mi alarma, y de buenas noches mucho después de que me hubiera quedado dormida. Me hacía reír cuando estaba estresada, me traía café los días en que pensaba que no podía soportar una conferencia más, y una vez apareció en mi apartamento con flores solo porque sí. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a hablar del futuro. Deberías conocer a mis padres, dijo una noche mientras estábamos sentados en el balcón de su condominio en el centro, con las luces de la ciudad brillando debajo de nosotros. Les encantará. Siempre han querido que encuentre a alguien especial. Parpadeé, sorprendida por lo rápido que se estaba moviendo todo, pero en el buen sentido. ¿Estás seguro? Es decir, solo hemos estado saliendo por el tiempo suficiente. Él me interrumpió con una sonrisa.
Confía en mí, Daisy, tú eres diferente. Nadie me había dicho eso antes, no de esa manera. Y entonces me di cuenta de cuánto me gustaba escucharlo. Por primera vez en años, me permití creer que podría tener un amor seguro, y quizás incluso duradero. Antes de que apareciera Austin, mi vida era sencilla, quizás demasiado sencilla. Crecí en un pueblo pequeño, a las afueras de Austin, el tipo de lugar donde todos sabían tu nombre y la mayoría de tus asuntos. Mi infancia no fue perfecta, pero fue honesta y un poco difícil a veces. Mi madre, Marta, aunque todos la llamaban Patty, era el tipo de mujer que podía estirar $1 como por arte de magia. Trabajaba largas horas en la tienda de comestibles local, abasteciendo estantes, manejando la caja registradora, haciendo lo que fuera necesario para mantener la comida en nuestra mesa. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. No hubo llamadas telefónicas, ni tarjetas de cumpleaños, solo ausencia, como si alguien hubiera hecho un agujero en nuestras vidas y lo hubiera dejado allí. Mamá nunca dijo una mala palabra sobre él, pero podía ver cómo sus ojos se endurecían cada vez que alguien mencionaba su nombre. Ella no tenía el lujo de la amargura. Tenía 2 hijas que criar, y lo hizo sola. Luego estaba Esquilar, mi hermana mayor por 3 años. Solía ser mi heroína, segura, elegante, imparable. Esquilar era bailarina, y no cualquier bailarina. Ganaba concursos, la invitaban a exhibiciones regionales y hablaba de mudarse a Nueva York algún día. Verla actuar era como ver a alguien volar. Luego vino el accidente. Una tarde lluviosa, una carretera resbaladiza y un conductor que no pudo detenerse a tiempo, cambiaron todo. La pierna izquierda de Esquilar recibió la mayor parte del impacto. Los médicos la salvaron, pero su carrera se había ido. Intentó durante meses seguir adelante, seguir bailando a pesar del dolor, pero finalmente lo dejó. Y entonces su prometido la abandonó. Dijo todas las cosas correctas: no eres tú, soy yo. Y simplemente no puedo verte así. Pero la verdad era más simple. Él no quería una vida con alguien que ya no podía bailar. Esquilar se encerró en sí misma después de eso. Dejó de actuar, dejó de salir, dejó de vivir, en cierto modo. Algunos días estaba bien, bromeando y charlando como antes, pero la mayoría de los días se quedaba en su habitación con auriculares puestos, fingiendo que el mundo exterior no existía. Creo que verla pasar por eso fue lo que me hizo cautelosa con las relaciones. Me decía a mí misma que me estaba enfocando en la escuela, en obtener un título en lengua y literatura española, pero en el fondo solo tenía miedo. Miedo de darle a alguien ese tipo de poder sobre mí. Aún así, había una parte de mí que anhelaba algo real. No solo una aventura, no solo un novio, sino alguien que me viera, que se quedara. Probablemente por eso Austin se sintió como un milagro. Entró en mi vida con su sonrisa fácil y su voz cálida, y por primera vez en años, no me sentí agobiada por todo lo que había visto salir mal. Mamá lo notó antes que nadie. Un domingo, dejó su cuchara de mezclar y me miró fijamente. «Estás sonriendo más últimamente», dijo, medio acusando, medio bromeando. «Hay un chico de por medio». Quise negarlo, como solía hacer cuando ella preguntaba, pero en su lugar me reí y asentí. «Sí, mamá, hay alguien». Me estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando si alegrarse o preocuparse. Finalmente, suspiró y dijo suavemente: «Solo prométeme una cosa, Daisy. Cuida tu corazón. Vale más de lo que crees». En ese momento, pensé que solo estaba siendo protectora. No sabía cuán acertada estaba. Cuando Austin me invitó a cenar con sus padres, estaba nerviosa, pero también emocionada. Conocer a la familia de alguien significaba algo. Significaba que ya no éramos solo una pareja casual. Significaba que él iba en serio. «Son un poco diferentes», dijo con una sonrisa mientras conducía su coche por carreteras sinuosas. Crecieron en Francia, vivieron por toda Europa. «¿Les gustarás?». Esa palabra diferente resonó en mi cabeza todo el día. Mi compañera de habitación, Yasmín, me dio un extraño consejo antes de que me fuera. «Si hablan francés, finge que no lo entiendes. La gente dice cosas cuando cree que no puedes seguirles el hilo». Casi me reí.
Yasmín, no soy fluida. Solo tomé francés de principiante como asignatura optativa de idiomas. ¿Exacto? No les hagas saber que entiendes ni un poco, dijo, moviendo un dedo. Solo sonríe y asiente. Confía en mí. Así que eso fue lo que decidí hacer. La casa de los Blackwood parecía sacada de una revista de arquitectura. Líneas elegantes y modernas suavizadas por una iluminación cálida, con arte europeo enmarcado en las paredes. Eleanor Blackwood nos recibió en la puerta, una mujer alta y elegante con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Arthur, su marido, la siguió, callado, pero con una mirada evaluadora en sus ojos que me hizo sentarme un poco más erguida. Bienvenue, Eleanor, dijo cálidamente, besando a Austin en ambas mejillas antes de volverse hacia mí. Y tú debes ser Daisy. Sonreí, murmurando, hola. Austin añadió rápidamente, ella habla principalmente inglés, mamá. La sonrisa de Eleanor se suavizó, pero algo en sus ojos brilló. ¿Interés? ¿Diversión? No podía decirlo. Nos sentamos en una larga mesa de roble, puesta como un cuadro, cubiertos pulidos, copas de cristal, velas parpadeantes. Al principio, todo se sentía casi perfecto. Eleanor hizo preguntas educadas sobre la escuela y la familia. Arthur asintió, añadiendo ocasionalmente un comentario breve. Austin mantuvo una mano apoyada ligeramente sobre la mía, como para recordarme que yo pertenecía allí. Pero entonces, a mitad del postre, Eleanor miró a su marido y cambió al francés. ¿No es así? Ella no sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Se me cortó la respiración, pero mantuve la cara inexpresiva, fingiendo no haber entendido una palabra. Austin respondió rápidamente, también en francés. Non, rien. No, no sabe nada. Eleanor sonrió débilmente, dio otro sorbo de vino y volvió la conversación al inglés, felicitando mi vestido como si nada inusual hubiera sucedido. Forcé una sonrisa educada, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. ¿Necesitarme para qué? El resto de la cena pasó borroso. Asentí cuando debía, sonreí cuando se sentía bien, todo mientras repetía esas palabras en francés en mi mente una y otra vez. De camino a casa, Austin estaba alegre, preguntándome qué pensaba de sus padres. Son muy sofisticados, dije con cautela. Él se rió entre dientes. Sí, pueden ser intimidantes. No te lo tomes personal. Simplemente han vivido en un mundo diferente durante mucho tiempo. Asentí, mirando por la ventana. Pero no podía quitarme esa sensación, como si acabara de entrar en algo que no entendía. Esa noche, acostada en la cama, susurré las palabras que había escuchado. Ella no sabe por qué la necesitamos. Significara lo que significara, no se trataba de amor, ni de aceptación, ni de familia. Se trataba de que yo les fuera útil de alguna manera. Y por primera vez desde que conocí a Austin, un hilo frío de miedo se deslizó a través de la calidez que sentía por él. 2 semanas después de aquella cena, Austin me sorprendió con una idea. Escapémonos este fin de semana, dijo, apoyándose despreocupadamente en la encimera de mi cocina. Solo tú y yo. Reservé una cabaña en la región de las colinas. Te vendría bien un descanso. A los dos nos vendría bien. En la superficie, sonaba perfecto, tranquilo, romántico, lejos del estrés escolar y del eco de las palabras de Eleanor que aún resonaban en mi cabeza. Dudé, pero Austin lo notó y ahuecó mi rostro suavemente. ¿Has estado tensa últimamente? Déjame cuidarte por una vez. Asentí lentamente. Está bien, sí, suena bien. El viaje en sí fue hermoso, colinas ondulantes, flores silvestres meciéndose con el cálido viento de Texas y Austin tarareando suavemente la radio. Parecía completamente a gusto, como si esto fuera solo un paso más en nuestra relación. Quería creerlo. Cuando llegamos, salí y parpadeé ante la vista. La cabaña parecía sacada de una revista de viajes, madera y piedra, un porche envolvente, y más allá, un lago reluciente que reflejaba el sol dorado de la tarde. Bastante increíble, dijo Austin, pasándome un brazo por la cintura. Vamos, desempacemos y preparemos la cena.
Dentro, el lugar era aún más lujoso: chimenea, alfombras suaves, una cocina ya abastecida. Austin abrió una botella de vino tinto y me sirvió una copa. Por nosotros, dijo con una cálida sonrisa. Hablamos, reímos, cocinamos juntos, y por un tiempo, me olvidé de esa voz molesta en mi cabeza. Hasta que noté con qué frecuencia rellenaba mi copa. Para cuando me senté, mi cabeza se sentía ligera. Austin, me siento cansada. Mis palabras salieron espesas, mi visión se inclinaba. Él estaba a mi lado en un instante, bajándome suavemente al sofá. SHH, solo descansa, susurró, su voz tranquila y extrañamente distante. Me desperté con el olor a madera húmeda y algo metálico. Me palpitaba la cabeza y no podía mover las manos. Las tenía atadas a la espalda. Estaba en un suelo frío de hormigón, en lo que parecía un sótano. Por un momento, no pude respirar. Entonces escuché la voz de Austin, tranquila y deliberada, desde algún lugar de arriba. Sí, está lista. Todo está en su sitio. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Está lista? ¿Lista para qué? Retorcí mis muñecas, haciendo una mueca mientras las cuerdas se me clavaban en la piel. Austin, ¿qué estás haciendo? Mi voz se quebró, presa del pánico. Apareció en lo alto de las escaleras, descendiendo lentamente, con una expresión suave, casi tierna, pero equivocada. Daisy, ahora no lo entiendes, pero lo harás. Esto va a cambiar tu vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Desátame, Austin, por favor. Sea lo que sea esto, no tiene gracia. Se agachó frente a mí, apartándome un mechón de pelo de la cara. Ella confiará en mí. Pronto me lo agradecerás. Y en ese momento, mirando al hombre que creía amar, supe dos cosas: él no era quien yo creía, y si no salía de allí, podría no volver a casa nunca más. Las cuerdas me clavaban las muñecas, quemando con cada movimiento, pero no me importaba. El pánico agudizaba todo, mi respiración, el suelo frío bajo mí, incluso el débil zumbido de los grillos afuera. La voz de Austin llegó desde el piso de arriba. Ven, tranquila. Sí, está lista. Todo está en su lugar. No, no sospecha nada. Se me revolvió el estómago. ¿Lista para qué? Miré alrededor del sótano. Una sola bombilla colgante arrojaba una luz pálida sobre las paredes de cemento. Allí, un clavo oxidado sobresalía de un viejo marco de puerta de madera. Me moví, arrastrándome hacia el de rodillas, rezando para que las cuerdas no se rompieran lo suficientemente fuerte como para que él me escuchara. El pulso me latía en los oídos mientras comenzaba a frotar las cuerdas contra el clavo. Al principio, nada. Luego una hebra cedió, luego otra, hasta que una mano se liberó. Me quedé inmóvil, escuchando. Austin seguía hablando arriba. Me desaté el resto con dedos temblorosos, luego me moví a los tobillos. Tenía las manos resbaladizas de sudor, pero finalmente las cuerdas cayeron. Las escaleras eran demasiado arriesgadas. Me giré hacia la pequeña ventana cerca del techo. Estaba apretada, pero la empujé y me arrastré, raspándome los brazos en el marco áspero. El aire frío de la noche me golpeó la cara al caer al suelo exterior. ¿Corrí? Las ramas me azotaban los brazos y la cara mientras me abría paso por el bosque. Detrás de mí, un grito rompió la noche. Daisy, detente. No es lo que crees. No me detuve. Mis pulmones ardían. Mis piernas gritaban. Pero seguí corriendo. Cada rama que se rompía sonaba como sus pasos acercándose. Luego, adelante, una luz, débil pero real, una cabaña. Corrí hacia ella, tropezando con una raíz y cayendo al suelo con fuerza antes de volver a levantarme. «¡Ayuda!», grité, golpeando la puerta. «Por favor, ayúdenme». La puerta se abrió de golpe y un hombre llenó el marco, alto, ancho, con una sudadera con capucha gris. Junto a él, un malinois belga gruñó bajo, con los músculos tensos como un resorte. «¿Qué está pasando?», exigió, entrecerrando los ojos. Alguien.
Me drogó. Me ató. Viene. Por favor. Mi voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por mi cara. El hombre no dudó. Se hizo a un lado, me jaló y dio una orden. Duque, vigila. El perro salió disparado, ladrando ferozmente a la noche. Desde algún lugar detrás de nosotros, Austin maldijo y se retiró al silencio. El hombre cerró la puerta de golpe, asegurándola con llave. Ahora estás a salvo, dijo con firmeza, escudriñándome de pies a cabeza. Estás temblando. Siéntate. Me desplomé en una silla de cuero desgastado, mi cuerpo temblaba incontrolablemente a medida que la adrenalina se agotaba. ¿Quién te ató?, preguntó, arrodillándose para mirar las quemaduras de cuerda en mis muñecas. Mi novio, Austin Reed, balbuceé. No es quien yo creía. Él me estaba ayudando, pero mi voz se fue apagando a medida que la realidad me golpeaba. Había confiado en la persona equivocada, y casi me había costado todo. La mandíbula del hombre se tensó. Me llamo Mark Bennett. Vivo aquí. Es militar, ahora en búsqueda y rescate. Estás a salvo aquí. Gracias, susurré, derramando lágrimas de nuevo. Lo primero, llamaremos al sheriff. Él tomó su teléfono y marcó, hablando rápida y eficientemente. Cuando terminó, me entregó una manta y se agachó a mi lado de nuevo. ¿Estás bien ahora? Lo que sea que él planeó, se acabó. Pero en el fondo, no estaba tan segura. Austin tenía una razón para lo que hizo, y hasta que no supiera cuál era, no me sentiría realmente libre. Los ayudantes del sheriff llegaron 20 minutos después. Para entonces, mi mamá y mi hermana también habían aparecido. Mark las había llamado cuando yo no podía articular palabras. Mamá me envolvió en sus brazos tan fuerte que apenas podía respirar. Estás a salvo ahora, mi amor, susurró. Pero incluso mientras me aferraba a ella, un pensamiento seguía resonando: ¿por qué me necesitan? Aún no tenía una respuesta. La oficina del sheriff se sentía más fría que la noche afuera. Un agente me envolvió una manta alrededor de los hombros mientras me sentaba bajo las duras luces fluorescentes, tratando de mantener mi respiración constante. Tómese su tiempo, señorita Mitchell, dijo un oficial suavemente. Empiece desde el principio. Así lo hice. Cada detalle, conocer a Austin, enamorarme, la cena con sus padres, las palabras en francés que no se suponía que debía entender, y finalmente, despertar atada en un sótano. Cuando terminé, hubo un largo silencio. El investigador principal, el detective Harris, golpeó su bolígrafo contra su libreta. Usted dijo que entendía algo de francés. ¿Qué escuchó exactamente? Lo repetí con cuidado: ella no sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Y la respuesta de Austin: no, no sabe nada. Harris intercambió una mirada con otro ayudante. Eso coincide con cierta información que hemos estado reuniendo. Fruncí el ceño. ¿Información sobre qué? Se inclinó hacia adelante. Austin Reed no es solo un novio encantador. Sus padres adoptivos, Arthur y Eleanor Blackwood, están bajo una investigación silenciosa por fraude internacional. ¿Fraude? Mi voz se quebró. Se han estado haciendo pasar por consultores humanitarios, afirmando ayudar a familias adineradas a localizar a parientes desaparecidos. Cobran millones, pero en la mayoría de los casos, en realidad no encuentran a nadie. Y cuando sí entregan a alguien, los ojos de Harris se encontraron con los míos, firmes y graves. Entregan a la persona equivocada. Un doble. Se me encogió el estómago. Una doble como yo. Harris asintió. Uno de sus clientes es Frederick Volkov, un multimillonario que perdió a su hija pequeña hace años. Se dice que todavía está desesperado por encontrarla y dispuesto a pagar lo que sea. Tu parecido con ella. Es asombroso. La habitación se ladeó por un momento. Así que Austin nunca me amó. Te apuntó a ti, dijo Harris sin rodeos. Generó confianza, se aseguró de que estuvieras emocionalmente involucrada, luego planeó entregarte a Volkov como su hija desaparecida.
Habrían falsificado suficientes documentos para que pareciera real. Un escalofrío me recorrió tan profundo que sentí que nunca volvería a estar caliente. Por la mañana, los agentes habían irrumpido en la cabaña donde Austin me había llevado. Encontraron las cuerdas, el vino con sedantes y una bolsa de lona llena de documentos falsificados, incluyendo un pasaporte con mi foto, pero con el nombre de otra persona. Arthur y Eleanor fueron arrestados en un pequeño aeródromo privado, intentando abordar un avión con destino a Francia. Austin fue capturado horas después, escondido en un almacén abandonado. Cuando lo trajeron, yo todavía estaba en la estación dando una declaración formal. Él parecía tranquilo, casi resignado. Daisy, dijo suavemente mientras lo conducían esposado a mi lado. No tienes que odiarme. Te estaba dando una vida mejor. Lo miré fijamente, atónita. ¿A eso le llamas una vida mejor? ¿Drogarme? Mentirme, venderme como si fuera una propiedad. Por primera vez, un destello de algo cruzó su rostro. Quizás vergüenza, quizás arrepentimiento, pero desapareció en un instante mientras se lo llevaban. El FBI se involucró en cuestión de días. Resultó que no era la primera vez que los Blackwood intentaban algo así. Habían ejecutado estafas similares en Europa, intercambiando dobles por herederos desaparecidos. La mayoría de las víctimas habían estado demasiado avergonzadas o demasiado traumatizadas para presentarse. Pero yo no iba a quedarme en silencio. Di mi declaración a cualquiera que la necesitara. Me senté durante horas interminables de entrevistas y declaraciones, y cada vez que hablaba, sentía que recuperaba una parte de mí misma que Austin había intentado robar. Aún así, las noches eran difíciles. Me despertaba jadeando, pensando que todavía estaba en ese sótano, todavía atada, todavía escuchando la voz de Austin diciéndome que se lo agradecería después. Mark Bennett, el hombre que me salvó, pasaba a menudo solo para ver cómo estaba. A veces ni siquiera decía mucho, solo se sentaba en el porche conmigo mientras Duke, su malinois belga, se acostaba a nuestros pies. De alguna manera, esa compañía silenciosa me facilitaba la respiración. Era libre, pero todavía no me sentía segura. Todavía no. Las semanas posteriores al arresto de Austin se desdibujaron. Estaba a salvo, pero la seguridad no se sentía como yo pensaba que lo haría. Cada noche me despertaba sobresaltada, convencida de que todavía estaba en ese sótano, todavía escuchando su voz susurrar, me lo agradecerás después. Mamá intentó ayudar de la única manera que sabía, cocinando. Cada vez que me daba la vuelta, había otra cazuela en la nevera o un pastel recién horneado enfriándose en la encimera. Esquilar también lo intentó, torpemente al principio, pero poco a poco comenzó a hablar de su propio dolor. No te merecías eso, me dijo una tarde, con los ojos vidriosos. Y yo tampoco me merecía lo que me pasó. Quizás ambas tengamos que dejar de culparnos por lo que otras personas hicieron. Sus palabras se me quedaron grabadas, pero fue Mark quien me ayudó a empezar a respirar de nuevo. Apareció en mi porche una tarde, Duke trotando felizmente a su lado. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo, rascándole las orejas al perro. Me encogí de hombros, incapaz de ocultar lo cansada que me sentía. Algunos días bien, otros no tanto. Mark asintió como si entendiera más de lo que yo podía expresar con palabras. Eso es normal. Sanar no es algo limpio. Es desordenado y lento, y está bien. Su voz llevaba un peso de experiencia que no había notado antes. Finalmente, me dijo por qué. Años antes, su esposa y su pequeña hija habían muerto en un accidente de coche. Él había dejado el ejército después de eso y se había mudado a la región de las colinas, eligiendo la soledad por encima de todo lo demás. No soportaba que la gente me mirara como si estuviera roto, admitió una noche mientras paseábamos a Duke cerca del lago. Así que me vine aquí, donde nadie me conocía. Lo miré, dándome cuenta de que él entendía lo que significaba sentirse seguro e inseguro al mismo tiempo, querer la conexión pero temerla. Durante las siguientes semanas, hablamos más. A veces sobre cosas grandes, el dolor, la confianza, empezar de nuevo, y a veces sobre cosas pequeñas, como que cafetería tenía los mejores rollos de canela. Pero cada conversación se sentía segura. Mark no intentó arreglarme. No me dijo que sonriera o que siguiera adelante.
Simplemente me dejó ser. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, tiñéndolo todo de oro, Mark dijo algo que me detuvo en seco. Eres más fuerte de lo que crees. No solo sobreviviste, Daisy. Corriste, luchaste, te sacaste a ti misma. Esa es una fortaleza que la mayoría de la gente nunca encuentra. Tragué con dificultad. No me siento fuerte. No tienes que sentirlo para serlo, dijo suavemente. Con el tiempo, encontramos formas de ayudarnos mutuamente. Él me animó a volver a dar largos paseos sin entrar en pánico con cada rama que se rompía, y yo le animé a reconectar con la gente, a dejar que alguien entrara de nuevo. Luego llegó un giro inesperado. Con la ayuda de los antiguos contactos del ejército de Mark, localizamos a la verdadera hija desaparecida de Frederick Volkov, Bella. Ver a padre e hija reunirse después de décadas separados fue abrumador, no solo para ellos, sino para mí. Me recordó que no todo terminaba en traición. Algunas cosas aún podían ser buenas. Esa noche, sentada en el porche con Mark y Duke, sentí algo que no había sentido desde antes de Austin: paz. Mark me entregó una taza de café y dijo en voz baja, casi tímidamente, «Sabes, me gusta tenerte cerca». Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, una sonrisa de verdad. A mí también me gusta estar cerca. Y en ese momento, con Duke acurrucado a nuestros pies y las estrellas extendiéndose infinitamente sobre nosotros, me di cuenta de algo poderoso. Ya no tenía miedo. Ni de Mark, ni de confiar en alguien nuevo, y quizás ni siquiera de mi propio futuro. Las estaciones cambiaron mientras mi vida se reconstruía silenciosamente. Lo que una vez se sintió como oscuridad permanente, poco a poco se fue templando en algo más brillante, más seguro. Mark y yo no nos apresuramos en nada, pero de alguna manera sentía que siempre nos habíamos estado moviendo el uno hacia el otro. Él era paciente, constante, el tipo de hombre que dejaba que el silencio significara seguridad en lugar de incomodidad. Una tarde, Esquilar se paró frente a mí, con lágrimas en los ojos, sin sus muletas. Me aprobaron la fase final de la cirugía, dijo, con la voz temblorosa de alegría. Resultó que Frederick Volkov, agradecido más allá de las palabras por haberle ayudado a reunirse con su verdadera hija, había pagado por cada procedimiento que Esquilar necesitaba para volver a bailar. La noche antes de su cirugía, Esquilar me tomó de las manos y susurró, «¿Me salvaste, Daisy? Sin ti, todavía estaría escondiéndome. No solo escapaste. También me sacaste de mi propio sótano». La abracé fuertemente, dándome cuenta de que la sanación rara vez era el viaje de una sola persona. Se extendía, tocando a todos los que amabas. Meses después, en una cálida tarde de primavera, Mark me llevó al lago cerca de su cabaña. Duke corrió delante, moviendo la cola como si supiera algo que yo no. «Daisy», comenzó Mark, su voz con un matiz de nerviosismo que nunca antes le había escuchado. Pasé años pensando que mi vida había terminado. Que el amor era algo que ya había perdido. Pero entonces golpeaste mi puerta, aterrorizada y valiente a la vez. Y me despertaste. Sacó una pequeña caja de terciopelo, abriéndola para revelar un anillo simple y elegante. «No sé cómo será el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas empañaron mi visión mientras susurraba, «Sí». Por un momento, todo se detuvo, el viento, los árboles, incluso mi propio miedo. Porque en ese instante, no estaba rota. Estaba completa. Nos casamos en una pequeña ceremonia, en el estudio de baile favorito de Esquilar, al que ella se había negado a pisar durante años. Ese día, ella volvió a bailar, lenta, cuidadosa, pero radiante, mientras Mark y yo la observábamos entre lágrimas. Y un mes después, mientras Mark y yo desempacábamos la última caja en la pequeña casa que él había estado construyendo, sostuve una prueba de embarazo en mis manos temblorosas. Positivo. Esa noche, me paré en nuestro porche, mirando las estrellas sobre las colinas de Texas, una mano apoyada en mi estómago, y susurré, «Estamos bien ahora. Estamos a salvo». Había pensado que el mundo siempre se sentiría peligroso después de lo que pasó, que la confianza siempre sería imposible. Pero estaba equivocada. A veces la vida te rompe para que algo mejor pueda crecer. ¿Y esta? Esta vida que casi perdí,
Era finalmente, y bellamente, mía otra vez.